con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. El buen Salvador, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor porque nos ha concedido otro día más de vida, amigos, para dirigirnos a ustedes con el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludo cariñosamente, soy su servidor en Cristo Jesús, Jaime Tario, y estoy aquí totalmente en vivo y en directo para todos ustedes para compartir este mensaje que ya hemos dejado comenzado, ¿verdad? Tenemos el tema ya iniciado, de lo que ya hablamos es la mercadería religiosa. Ese es el tema que estamos desarrollando, hablando acerca de la realidad que estamos viviendo en nuestro mundo actual, hablando del mundo religioso. Y nuestro deseo y propósito siempre es traer a la luz la verdad de Cristo Jesús para ayudar a muchas almas sinceras, porque sabemos que en el mundo existen muchas personas sinceras que de veras desean buscar a Dios y agradar a Dios, pero lamentablemente son mal guiados por el camino del error de la falsa doctrina. Bien, amigos, mercaderes religiosos es el tema que estamos desarrollando. Y brevemente quiero hacerles un resumen de lo que ya hablamos. He explicado que las iglesias de Cristo, esta es la institución que Dios ha establecido en este mundo y es la única institución que trae a la luz de la Biblia a todo grupo religioso, ya sean evangélicos y católicos. A propósito, esto de evangélicos y católicos, usted se preguntará, bueno, ¿y ellos qué son? ¿Por qué dicen evangélicos y católicos? ¿Y ellos qué son, pues? Bueno, déjeme aclararle, mi amigo, que nosotros no somos ni evangélicos ni católicos. Nosotros somos simplemente cristianos, miembros en la iglesia que Cristo edificó. Porque, mi amigo, la Biblia no habla de evangélicos, la Biblia habla de cristianos, y cristianos que han obedecido al Evangelio de Cristo. Así que por eso usamos esos términos, porque son bíblicos. El apóstol dice allá: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Y también allá en Hechos dice que a los cristianos se les llamó, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que el término evangélico es un invento de los hombres, no es bíblico. El evangelio es de Cristo, el evangelio es el que debe ser obedecido por los hombres. Así que nosotros cuando obedecemos este evangelio llegamos a ser cristianos, nada más cristianos. Por tanto, seguimos hablando de que nosotros traemos a la luz de la Biblia a todo grupo religioso para probarlos y ver si son guiados por el espíritu de verdad o el espíritu del error. Usted, mi amigo, puede ser una de muchas personas que piensan en su mente y en su corazón que ¿por qué será que tanta mercadería religiosa? ¿Por qué será que algunos hombres y mujeres, cuando se afilian a un grupo religioso, llegan, se hacen pastores o pastoras y ya al poco tiempo ustedes los ven prosperando con buenos vehículos, buenos carros, buenas casas, buenas propiedades y mucha prosperidad, ¿verdad? Es posible que usted esté preguntándose acerca de estas cosas. Usted dirá, ¿será que Dios les bendice o qué será? Simplemente nosotros explicamos que es por la mercadería religiosa que se está fomentando, por violar la Escritura y por aplicar mal la Biblia. Así que usted que piensa de esta manera, déjeme decirle que no está solo en sus análisis. Nosotros los cristianos también estamos de acuerdo con usted. No estamos de acuerdo con la mercadería religiosa ni queremos participar de ello. Al contrario, lo repudiamos. Nos separamos de este tipo de acciones y queremos siempre predicar la verdad. Aunque la gran mayoría del mundo, por supuesto, ha aceptado esto como si fuera algo natural, algo que está bien, pero no, mi amigo, no está bien. Necesitamos escudriñar para ver las cosas si son así o no son así. Para ello tenemos las Escrituras para investigar. Tanto los que cometen el pecado de la mercadería
los que lo cometen como los que los apoyan están en el mismo pecado. Por supuesto, yo no estoy diciendo, amigo, amiga, que el cristiano debe ser mezquino y que no debe de dar. Por supuesto que el cristiano bien convertido debe ofrendar, pero Dios ha dicho cuándo. Tampoco le ha dicho Dios al cristiano que diezme, sino que dice que el primer día de la semana, es decir, los domingos, los cristianos vamos a ofrendar de acuerdo propone nuestro corazón. Primera de Corintios 16, 1 y 2 lo dice. Que cada primer día de la semana, cada cristiano ponga aparte algo según haya prosperado. Así lo hacemos, mi amigo. Muchas personas dicen que ellos tienen el deseo de dar y que lo van a dar cuando ellos lo sientan el deseo. No, amigo, es que no vamos a hacer la voluntad de nosotros, sino la voluntad de nuestro Señor. Así que Él ya dijo cuándo, y aunque usted, verdad, quiera hacerlo otro día, usted va a pecar, va a errar, porque Dios dijo el primer día de la semana. Y aunque usted tenga toda la voluntad del mundo, pues Dios ya dijo cuándo, y eso no cambia. Así que cuando usted lo hace de otra forma, no está escuchando a Dios, está haciendo su propia voluntad y la voluntad de los hombres y no la de Dios. Así que, amigo, ya hemos venido hablando de esto y por eso quería recalcar un poco, en resumen, lo que necesitamos hacer. El hombre que predica debe usar la hermenéutica, el arte de la interpretación. Quiero decirles que la Biblia es un libro ya interpretado y no necesita que el hombre lo interprete. A veces el hombre le da su propio rumbo, su propia interpretación, pero el texto bíblico ya tiene el mensaje. Solo el hombre debe aplicarlo y creerlo y enseñarlo, pero no debe inventar otra cosa. Así que debemos saber cuando leemos la Biblia a quién le habla Dios, cuándo le habló, por qué le habló y por qué, ¿verdad? Y dónde. No es que vamos a tomar cualquier cosa de la Biblia y aplicarla en cualquier tiempo. La Biblia dice muchas cosas, mi amigo, pero no todas la dice a nosotros. Por ejemplo, la Biblia dijo que había que diezmar, pero si usted analiza cabalmente, se lo dijo a los judíos, no a los gentiles. La Biblia dice que hay que guardar el sábado, sí, pero tampoco se lo dijo a los cristianos gentiles, sino a los judíos en el tiempo pasado. Así por el estilo, muchas cosas que la Biblia dice y la Biblia dice, pero usted debe de saber cuándo lo dijo, a quién lo dijo, por qué y en dónde, ¿verdad? En qué tiempo, si ya pasó o si todavía está en vigencia. Así que es importante por ello saber escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que se nos enseñan son correctas, como los de Berea, Hechos 17:11, que siempre analizaban leyendo la Biblia para no creer a cualquier enseñanza. Jesús dijo claramente: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Estas son palabras con mucho disgusto de Jesucristo cuando halló la mercadería religiosa allá en el templo en Jerusalén. ¿Cuántas veces, mi amigo, vuelvo a recordarte las mismas preguntas ya hechas en el mensaje anterior? ¿Cuántas veces has escuchado o exclamado tú mismo o pensado tú en tu corazón? ¿Las iglesias son un buen negocio? ¿Los pastores son unos listos que viven de los creyentes ingenuos? Mi amigo, estás tratando de perseverar en una iglesia, pero tienes dudas y a veces te sientes incómodo y aún avergonzado por la mercadería que hacen de ti y de tus hermanos. ¿Acaso has decidido no asistir a ninguna iglesia porque según tú todas son iguales y llenas de mercaderes y adúlteros? Lamentablemente la gran mayoría son iguales de una u otra manera. Lo hacen mercadería, pero amigo, debes saber tú que hay miles de congregaciones que no cometen dicho pecado de la mercadería. Nosotros los creyentes que componemos estas congregaciones, las iglesias de Cristo, renunciamos y repudiamos a toda clase de mercadería religiosa. Tú, amigo, si quieres seguir fielmente a Cristo, ¿no crees que también debes hacerlo? Bien sabes, mi amigo, que Jesús echó del templo a los judíos, a los mercaderes. ¿Piensas que no hará lo mismo con los evangelistas, pastores y demás clérigos que profanan a las iglesias con sus negocios y su incesante pedir? Y con ellos también a los que los apoyan. Busca, amigo, la Biblia y lee objetivamente estos textos. Quiero leerte estos pasajes. Mira, ya los leímos, pero vuelvo y los leo nuevamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Dice:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. También dice la Biblia, mi amigo, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Mira cómo dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El mandamiento para el cristiano fiel y verdadero, mi amigo, es que se aparte de este tipo de personas que mercadean del Evangelio de Cristo, que hacen mercadería de la palabra de Dios, que viven. Dice también Romanos capítulo 16. Vamos a leer el 16, versículo 16. Salúdense los unos a los otros, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amigo oyente, estas y otras escrituras más que yo podría citarte en este momento nos enseñan claramente que debemos renunciar a la mercadería religiosa, tanto en participar en ello como también nosotros promoverlo. ¿Verdad que según estos pasajes el camino al cielo no es a través de las iglesias que mercadean con lo espiritual? ¿Dices tú que no conoces alguna iglesia donde no haya mercaderes? Entonces, mi amigo, creo que nunca has conocido a la iglesia que Jesucristo fundó. Somos esa continuación de aquella iglesia. No hacemos mercadería. ¿No nos conoces, amigo? ¿No has leído nuestros materiales que hemos imprimido para que usted conozca esta institución espiritual, la Iglesia de Cristo? Hemos publicado mucha literatura y lo hemos regalado y lo hacemos completamente gratis para ustedes. ¿No ha escuchado nuestros programas radiales? Pues hágalo, mi amigo, a menudo. ¿No has visitado nuestros locales de reunión? ¿No has buscado, mi amigo, poniendo toda diligencia esa iglesia que está libre de comercio? Deseamos pues que nos conozcas para que comprendas que la iglesia bíblica puede existir y cumplir su misión sin recurrir a esa mercadería religiosa. Así, amado oyente, no pretendemos presentarte congregaciones donde todos los miembros hayan alcanzado la perfección, tanto moral como espiritual, pero eso sí, como ya hemos dicho, predicamos la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, sin hacer mercadería, sin fomentar un emocionalismo excesivo, ni esclavizar a mandamientos del Antiguo Testamento, el cual ya fue abrogado. Ya el día de ayer estuvimos analizando textos bíblicos de cómo ya el Antiguo Testamento cumplió su vigencia, llegó a su fin, se dio por viejo y ahora tenemos el nuevo pacto bajo el cual la iglesia del Nuevo Testamento se dirige. Así que no te pediremos muchas ofrendas todos los días y no te exigiremos el diezmo porque estamos predicando la doctrina de Cristo nosotros. A ti, mi amigo, te llama la atención los templos grandes tipo coliseos y el pabellones. Mira, mi amigo, las congregaciones del primer siglo, la iglesia de Cristo, ya leímos estos textos, que se reunían en casas. En las casas se reunían, como dice Romanos 16, 3 al 5, Colosenses 4, 15 y Filemón, versículo 2. Sí, la iglesia se congregaba en las casas. Amigo, ¿estás enfatuado con los reverendos de mucho carisma personal? ¿Impresionado grandemente por los licenciados de renombre? Mira, mis amigos, los apóstoles no usaban títulos pomposos. Ya hemos leído que ellos no se ensalzaban a sí mismos, ni dejaban que otros los ensalzaban. Así que volvemos y seguimos preguntándote,
diezmas, ofrendas y compras pensando ganar o tener ganancia material? El Espíritu Santo enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso dice allá en Primera de Timoteo. Mira cómo dice, versículo, vamos a leer cómo dice, capítulo 6, versículo 8 hasta el 10, dice: así que si tenemos ropa y comida, estoy leyendo en la versión internacional, teniendo ropa y comida, dice, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y daños hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos, dice la Biblia, se han desviado de la fe y se han causado muchísimos problemas, ¿verdad? Sí, desprecios. Amigo, no debemos estar pensando nosotros de esta manera. Jamás enseñó el Espíritu Santo el Evangelio de la prosperidad. No te creas de esto. El Evangelio de la prosperidad material no es mensaje del Espíritu Santo de Dios. Vive tu pastor en una mansión, usa joyas y es dueño de carros lujosos. Nuestro Señor, ¿sabías tú que no tenía ni dónde recostar su cabeza? Sí, Mateo 8:20 nos enseña eso. Dice que las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sí, mi amigo, estás hechizado tú con los programas religiosos, radiales y televisados y las campañas de los evangelistas internacionales. Envías dinero a menudo, mi amigo. ¿Por qué? ¿Qué buscas? ¿Será que buscas sanidad para tu cuerpo? Mira que Pablo y Timoteo y otros obreros sufrieron enfermedades. Yo te voy a leer unos ejemplos de estos hermanos que estaban enfermos. Mira, 2 de Corintios 11, dice el 12, versículo 8 y 9. Dice que 3 veces había rogado el apóstol Pablo al Señor que le quitara ese aguijón que él tenía en la carne. Era una enfermedad. Él estaba con un problema, en una enfermedad que él sufría. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia. Sí, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabías tú que hay muchos hermanos en el pasado que estuvieron enfermos y aunque tenían los dones, ellos no procuraban ni buscaban la sanidad física? Sí, amigo, también la Biblia nos enseña de estos hermanos allá en 1 Timoteo 5, versículo 23. No sigas, dice, bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Esto le recomendó Pablo al joven Timoteo. Era un evangelista, era un cristiano y padecía de una enfermedad en el estómago. Sí, amigo oyente, también nos enseña la Escritura en Filipenses 2:25. Dice la Escritura: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi amado hermano y colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos, les dice, y está afligido porque ustedes se enteraron que estaba enfermo. En efecto estuvo enfermo, dice, y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que, amigos, Epafrodito también fue otro hermano que estaba enfermo. También allí en 2 Timoteo 4:20 dice: Erasto se quedó allá en Corinto y Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Mire usted, sí habían hermanos que estaban enfermos. Los apóstoles no andaban predicando el evangelio de la sanidad física, mi amigo. Por tanto, es importante que nosotros analicemos las Escrituras. 1 Timoteo 4:20 dice que habían enfermos, como otros pasajes más. Nos enseña la Escritura a nosotros grandes mensajes muy hermosos que podemos entenderlos. Ellos no trataron de comprar la sanidad, ¿sabías tú?
Amigo oyente, ¿te deleitan los cultos avivados con agrupaciones musicales y cantantes talentosos? ¿Aplaudes y bailas y gritas frenéticamente? ¿Te gustan esas iglesias tipo farándula que lo que presentan es un show? La iglesia fundada por Cristo, mi amigo, debía hacer todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. No para complacer y entretener a los asistentes, sino para edificarlos y glorificar a Dios. Ese era el propósito, mi amigo oyente. 1 Corintios 14:26. Si respondes en lo afirmativo a estas preguntas que hemos hecho anteriormente, habría por qué cuestionar tus prioridades y motivaciones espirituales. Si respondes en lo afirmativo, quiero decirte que francamente serás presa fácil para los pastores. Sí, para los mercaderes religiosos. Estos se llenan de lana, es decir, de dinero, pelando una y otra vez a las ovejas, es decir, a los creyentes, que vuelven una y otra vez procurando la comida prohibida. ¿Te encuentras entre estas ovejas descarriadas? ¿Por qué no sales del redil de los falsos pastores que trasquilan despiadadamente a las ovejas que los siguen? Eres de los miles y miles que se quedan un rato en una iglesia, luego se salen porque no les gustan las mercaderías que encuentran, las intrigas, las hipocresías y también los escándalos sexuales de los pastores. Entonces, te integras de nuevo por miedo que ellos mismos meten acerca de esas profecías amenazantes y griterías sobre el juicio, el falsamente llamado rapto y la segunda venida. Qué triste. Entrando y saliendo, brincando de iglesia en iglesia, buscando bendiciones materiales efímeras, es decir, dinero, prosperidad y salud carnal, o huyendo de los mercaderes religiosos. Debes buscar y hacerte miembro, mi amigo, o miembro activo de la iglesia que no hace mercadería, sino que predica y practica la sana doctrina. Claro que Cristo viene, pero no vamos a intimidar a la gente con mentiras para ponerles miedo. Sí viene, pero ningún hombre sabe cuándo viene Cristo. Dice que juzgará también a los mercaderes religiosos y a los que lo sostienen también, sacándolos a todos de su reino. Recuerda, Cristo va a apartar de su lado a todos los que practican tales cosas, porque Mateo 13:41 nos enseña a nosotros esta enseñanza. Dice 13: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Sí, amigo oyente, ciertamente estamos viviendo el cumplimiento de 2 Timoteo 4:3. Grandes multitudes tienen comezón de oír, pero no sufren la sana doctrina, sino que se amontonan maestros conforme a sus propios deseos, concupiscencias, deseos egoístas, y predicamos la ley, mi amigo oyente, del Nuevo Testamento nosotros. La ofrenda voluntaria apartada cada domingo, 1 Corintios 16:1 y 2, pero la mayoría aparta su oído de la verdad. 2 Timoteo 4:4 nos dice la Biblia así: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a los cuentos, a los chistes, esclavizándose a diezmos y dando múltiples ofrendas durante toda la semana, a veces 3 o 4 en una sola reunión. Advertimos el pecado de cooperar con los empresarios de carpa, radio y televisión. No lo haga. Pero la advertencia es desatendida muchas veces. Nunca, mi amigo, ha leído usted 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mi amigo, ¿estás cumpliendo estas profecías, bien sea como mercader o como víctima?
¿Qué crees tú? Los verdaderos cristianos ofrendamos generosamente, sí, mi amigo, pero lo hacemos cada domingo, el primer día de la semana, como está escrito. Si amas la salvación y la verdad, si amas a Cristo y su iglesia única y verdadera, sal de en medio de los mercaderes, ven a gozar de la libertad que el Señor Cristo Jesús concede bajo la nueva ley, bajo la ley del Nuevo Testamento de Cristo. Gálatas, dice la Biblia, vea usted por favor, allí en el 4:21 de Gálatas, nos enseña a nosotros, dice, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Sí, Gálatas 4:21 está cuestionando, y el 5:13 también dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, dice, sírvanse unos a otros con amor, porque este es el mandamiento en el Evangelio del Nuevo Pacto. Sal, mi amigo, motivado por el deseo sincero de ajustar tu fe y práctica a la regla inspirada. Sí, Filipenses 3:16 dice, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Así es, amigos, debemos vivir así, de esta forma. Si piensas también en tu corazón, bueno, voy a salir de esta iglesia que exigen diezmos y piden muchas ofrendas y venden cosas para hacerme miembro de otras iglesias. Y tú dices, me voy a apartar de esto para ir a un lugar donde no voy a dar nada. Pues quiero decirte que piensas mal. El cristiano fiel y verdadero es muy generoso. Segunda de Corintios 8:1 nos enseña que dice, ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Y el Segunda de Corintios 9:15 dice, gracia a Dios por su don inefable. Los cristianos del primer siglo eran muy generosos, así que el cristiano debe dar, pero el punto es que tenemos el mandamiento de cuándo hacerlo. Así que, amigo oyente, las escrituras sí nos enseñan que debemos ser generosos. Por ejemplo, Efesios 4:28, mira cómo dice, el que robaba dice que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los que padecen necesidad, es decir, los cristianos que tienen necesidad. Esto lo hacen cuando ofrendan cada domingo. Mi amigo, esta es la palabra de Dios, esto es lo que nosotros predicamos. Hechos 2:44 al 45, así nos enseña que superando aún a los judíos, debemos ser generosos, pero no mercadear con la sagrada palabra de Dios, ni imponer leyes abolidas, por ejemplo, el diezmo. Voluntariamente ofrenda generosamente cada primer día de la semana según haya prosperado. Primera de Corintios 16:1 y 2. Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué hacerle caso omiso o quebrantar trayendo sobre ti mismo condenación? El mundo está perdiéndose en el desenfreno de vicios, pasiones desordenadas y crimen. Los mercaderes religiosos, también con sus grandes y pequeños templos llenos de víctimas, solo contribuyen al escepticismo y también a la incredulidad que ahuyenta a muchos inconversos y debilitan a los creyentes. Amigo, para la salvación de todos, predicamos que Cristo murió por los pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Así que para concluir, te llamamos a Cristo, te venimos a decir que vengas a Cristo ahora y que te arrepientas de tus pecados. Dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, el que creyere y fuere bautizado. El que se arrepiente y es bautizado, sumergido para perdón de pecados, Hechos 2:38. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28:19. Este será añadido a la iglesia verdadera, según Hechos 2:38 al 47, donde puede usted gozar de la salvación, la esperanza de vida eterna. Si quieres conocer a una congregación que no hace mercadería, amigo oyente, a esa iglesia de Cristo, la que Él fundó, según Mateo 16:18, y compró también con su propia sangre, Hechos 20:28, llámanos, escríbenos. Dios te ama y quiere salvar tu alma. Juan 3:16.
en la iglesia de la cual su Hijo amado es cabeza y Salvador. Efesios 5:23 dice que la iglesia es su cuerpo, de la cual Él es el Salvador. Así que, mi amigo, te llamamos al arrepentimiento y que vengas al conocimiento de la verdad y conozcas la iglesia fundada por Cristo Jesús, esa iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles. Agradezco mucho tu amable atención y espero seguirte sirviendo en los programas venideros. Así que llegamos